Bien, cordial saludo nuevamente. Vamos a trabajar ahora con lo que son los transformadores con núcleo de hierro y vamos a analizar la situación de carga. Aquí es muy importante tener en cuenta que al ponerle una carga al transformador, por el circuito secundario va a circular ahora una corriente a la que le vamos a llamar corriente IS. Esta corriente que atraviesa la carga pues nos va a crear un campo magnético. Y ya vemos que tenemos una corriente en el primario que nos generaría este flujo mutuo, pero si por aquí circula una corriente, eso significa entonces que ahora esta bobina también va a crear un campo magnético y pensaríamos que esos dos flujos se van a sumar. Ahora, esa corriente generaría una fuerza magnetomotriz que generalmente cuando no le ponemos una carga pues no está presente. Pero esta carga, el transformador genera como especie de una resistencia en el circuito primario. La intención es que el transformador siempre debe permanecer en una condición de equilibrio. Eso quiere decir que la impedancia que tengamos nosotros aquí en la carga hará obligatoriamente que esta corriente se incremente. En otras palabras, si nosotros tenemos el transformador en vacío, sin corriente aquí, vamos a tener una corriente circulando en el primario para esa condición, es decir, un voltaje de salida pero sin carga. Una vez que conectamos la carga, entonces esta corriente secundaria, al generar una fuerza magnetomotriz aquí, hace que la corriente del primario incremente y se genera una condición de equilibrio para mantener estables los voltajes tanto del circuito primario como del circuito secundario. Entonces, en resumidas cuentas, lo que sucede ahí es que por el circuito primario tiene que circular una corriente adicional y esa corriente adicional va a hacer que se nos genere una condición de equilibrio. A esa corriente adicional podríamos llamarle I' del primario. Entonces mantendríamos la misma relación, número de vueltas del primario, corriente del primario, igual al número de vueltas del secundario y la corriente del secundario. Cuando tenemos nosotros ya la condición de carga, esa corriente del primario entonces sería la suma de estas dos corrientes, de la corriente I' para generar básicamente la condición de equilibrio, más la corriente del flujo mutuo, es decir, esa corriente que me permite crear el campo magnético y a su vez que ese flujo circule por el núcleo del transformador. Como estamos hablando de un transformador ideal, entonces vamos a suponer que esa corriente del primario es aproximadamente igual a la corriente I'. Y eso es sencillamente porque estamos considerando esas condiciones de un transformador ideal. Por lo tanto, podríamos decir que el número de vueltas del primario por la corriente del primario es igual al número de vueltas del secundario por la corriente del secundario. Y se puede establecer esta relación de transformación también. Observen que es como una relación de transformación inversa a la que estábamos viendo en el video anterior. Debemos tener en cuenta que esta ecuación solo será cierta porque estamos ignorando los efectos de esta corriente que me genera el flujo mutuo o el flujo máximo. Y lo estamos haciendo porque estamos trabajando sobre un transformador ideal. Bien, si nosotros tomamos lo que analizamos en el video anterior, es decir, la relación de transformación, relación que existe entre el voltaje del primario y voltaje del secundario, a eso le conocemos como relación de transformación alfa o A minúscula, y tomamos ahora las corrientes primario y secundario, y vemos cómo esta relación es inversa a la relación de transformación entre voltajes y números de vueltas, y las comparamos ambas, es decir, tomamos esa relación de alfa, relación de transformación, la ponemos aquí como en el numerador de esta fracción, y tomamos ahora la relación inversa y la ponemos como denominador, pues tendríamos aquí alfa sobre el inverso de alfa. Si aplicamos las operaciones correspondientes, nos vamos a dar cuenta entonces que aquí tendríamos, aplicando producto de medios
y producto de extremos, tendríamos entonces voltaje del primario dividido en la corriente del primario, voltaje del secundario dividido en la corriente del secundario, y al hacer lo mismo aquí en esta parte de la fracción, tendríamos entonces la relación de transformación al cuadrado. Si esta fracción que tenemos acá la trasladamos al lado derecho de la ecuación, entonces nos va a quedar relación de transformación al cuadrado sobre el voltaje de la carga o el voltaje del secundario dividido en la corriente del secundario. Ahora, nosotros sabemos que voltaje sobre corriente es igual a resistencia. En este caso vamos a hablar de impedancia. Entonces la impedancia del primario equivale al voltaje del primario sobre la corriente del primario, y la impedancia del secundario pues va a tener una equivalencia del voltaje del secundario sobre la corriente del secundario. Reemplazando esos elementos nos quedaría esta ecuación que nos dice impedancia del primario es igual a la relación de transformación al cuadrado por la impedancia del secundario, es decir, reemplazando aquí en esta ecuación estos dos elementos que acabamos de analizar. Y a esto es a lo que se le conoce como impedancia reflejada en un transformador. Quiere decir que dependiendo de la carga que yo tenga conectada al circuito secundario, puedo conocer cuál es la impedancia que se va a ver reflejada en el primario, y asimismo se explicaría esa corriente adicional que tiene que tomar el transformador para generar la condición de equilibrio de la que estábamos hablando. Ahora, como nosotros tenemos una relación de voltaje efectivo en el primario y voltaje efectivo en el secundario, que es nuestra relación de alfa, y esa misma relación se tiene que dar con las corrientes, entonces para el caso de las potencias, aquí tendríamos nosotros la potencia de entrada y aquí la potencia de salida. Potencia de entrada, donde hablamos de una potencia aparente, voltaje efectivo por corriente del primario, y el voltaje efectivo a la salida del secundario por la corriente del secundario. Eso quiere decir que estas dos potencias en condición de equilibrio deben ser iguales para un transformador ideal. Entonces ahí nos quedaría como potencia de entrada y potencia de salida. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a desarrollarlo o analizarlo rápidamente. Nos dice que para el transformador con núcleo de hierro que estamos apreciando en esa figura, debemos encontrar la magnitud de corriente en el primario y el voltaje aplicado en ese circuito primario. Y el punto B nos está pidiendo que encontremos la resistencia de entrada del transformador. Bueno, para hacer este ejercicio entonces necesitamos hallar la corriente del primario. Eso quiere decir que podemos establecer relaciones de corriente, ya que en el secundario tenemos un valor de corriente, y si analizamos en el transformador podemos ver que tenemos las vueltas del secundario, las vueltas del primario. Entonces me sirve utilizar esta relación que dice que la corriente del primario sobre la corriente del secundario es igual al número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario. Entonces de aquí nosotros podemos despejar lo que nos están pidiendo, que es la corriente del primario. Entonces si despejamos la corriente del primario, esto va a ser igual a la relación del número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario multiplicada por la corriente del secundario. Si reemplazamos los valores, entonces vamos a ver que el número de vueltas del secundario son 5 vueltas y el número de vueltas del primario son 40. Entonces tenemos la corriente, que serían 100 miliamperios. De 100, aquí multiplicamos por 10 a la menos 3 para quitar el mili y dejarlo en amperios. Y pues haciendo las operaciones respectivas tendríamos que esto es igual a 0.0125.
Esto pues sería amperios. Si lo llevamos a miliamperios, entonces diríamos que la corriente del primario es igual a 12.5 miliamperios. Bien, entonces aquí ya tendríamos nosotros la corriente del primario. Ahora, para determinar el voltaje del secundario, pues conocemos la carga y conocemos la corriente del secundario. Entonces diríamos que el voltaje que tenemos ahí en la carga va a ser igual, voltaje es corriente por resistencia. Entonces sería la corriente del secundario, en este caso por la impedancia de la carga. Entonces la corriente del secundario son 100 miliamperios, entonces sería 100 por 10 a la menos 3, que nos queden amperios, y la carga son 2 kilo ohmios, pues tendríamos 2000 ohmios, y esto es igual a 200 voltios. Entonces, voltaje en el secundario serían 200 voltios. El punto B nos dice encuentre la resistencia de entrada del transformador. Entonces, como acabamos de ver, la impedancia reflejada en el primario es igual a la relación de transformación al cuadrado por la impedancia que tengamos nosotros en la carga. Entonces, esta relación de transformación, vamos a calcularla aquí. Alfa la podemos calcular o con los voltajes o con las vueltas. Entonces tendríamos número de vueltas del primario sobre número de vueltas del secundario. En el primario tenemos 40 vueltas y en el secundario tenemos 5 vueltas. Esto nos daría 8. Entonces aquí tendríamos que 8 debemos elevarlo al cuadrado por el valor de la impedancia de carga, que en este caso son 2000 ohmios. Y la impedancia que tendríamos nosotros en el circuito primario sería de 128.000 ohmios. Esto equivale a 128 kilo ohmios. Entonces podemos ver que una resistencia de 2000 ohmios refleja una impedancia equivalente en el primario de 128 kilo ohmios para que se genere la condición de equilibrio en el transformador. Bueno, en el siguiente video vamos a ver otro ejemplo de aplicación.